Amén. Muy bien, hermanos. Me gustaría ya ir a la palabra. Quiero orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor que hable a tu vida, a tu corazón, que sea Él quien ministre nuestros corazones y nuestras vidas en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, alabándote y orándote, Dios mío santo. Pero ahora queremos pedir, Señor, para que hables tú a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos entender, comprender, Señor, tu palabra, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Antes de ir a la palabra, quiero comenzar con una historia. Es real, basada en hechos reales. Recientemente fue un caso en Venezuela que me impactó muchísimo y creo que quizás algunos han escuchado en esta noticia porque se ha escuchado a nivel en otros países. Y era que una familia, estando de vacaciones, iban a viajar o iban a estar a una isla y fueron en un barco, y en ese barco pues tuvo un percance, un accidente y se hundió. Y dice que muchos de los que estaban en el barco fallecieron, pero quedó en una especie de lanchita pequeña inflable, quedó la madre con dos de sus hijos, uno de 2 y de 6 años. Y una joven también, una chica, que era la niñera, estaba dentro de en Venezuela se le dice una cava, es como aquello donde meten las cosas para mantenerlas frías, pero de las grandes. Estaba flotando, ella estaba dentro de la cava y la madre en una especie de lanchita pequeña inflable estaba con sus hijos. Les encontraron, si no me equivoco, 2 días después. Parece que a través de un helicóptero, un avión, alguien les vio que estaban en alta mar después de 2 días. La única que contó lo que había pasado era la niñera. ¿Por qué? Porque cuando les encontraron los 2 niños con vida, la niñera, pero la madre había muerto. Pero cuando la niñera contaba lo que pasaba, decía que la madre estuvo esos 2 días amamantando a los 2 niños, tanto el de 2 años como el de 6 años. Imagínense ustedes un niño de 6 años amamantarlo, pues estaba esa mujer prácticamente deshidratada. Dice que de su misma orina, tomaba de su orina para mantenerse, hasta que ya no pudo más. Y bueno, pues la encontraron. Parece que dice la niñera que cuando ella vio que ya los habían encontrado, parece que fue el último aliento de decir ya no puedo más, y rescataron a sus 2 hijos con vida y la niñera también fue rescatada. Todavía están buscando a los padres y parte de las personas que estaban en el barco. Cuando yo escuché esta noticia a mí me impactó muchísimo porque vemos ahí el amor de unos padres, o una madre o un padre, da igual. Vemos el amor, ¿no?, que está dispuesto a dar su vida por causa de sus hijos, ¿no? Hace lo que sea, ¿no? Vemos ahí el amor de esa madre en ese momento, que fue capaz de hacer eso para que sus hijos se salvaran. Incluso en el último momento de darse cuenta de que ya los habían visto, ya no pudo más. Y se me venían historias en la Biblia de padres, madres que hicieron algo en ese momento por sus hijos. Y vemos muchísimo. La Biblia está lleno de padres y madres que en cierta ocasión estuvieron haciendo algo por sus hijos para salvarles, para ayudarles, sobre todo para interceder delante de Dios por sus hijos. Se me venía una historia a la cabeza y quiero empezar por ella, y es el rey David. Sabemos que el rey David, una parte de su vida, él comete un error. Ese error que comete David, ¿verdad?, como muchos sabemos, es de haberse acostado con una mujer de otro hombre, ¿verdad?, con Betsabé, la esposa de Urías. Dice que se acostó con ella, pero eso no quedó oculto. Eso salió a la luz, ¿verdad? Y después vemos las consecuencias que acarrearon todo esto. Pero llega un momento que el profeta Natán es enviado por Dios para anunciarle a David las consecuencias por lo que había hecho. Dice que el profeta Natán va a visitar a David, al rey David, no se olviden, es el rey, va a visitarlo y le va a decir que, bueno,
que esa desobediencia hay una consecuencia. Dios ha perdonado al rey David, pero le va a decir que el hijo, porque quedó embarazada, Betsabé quedó embarazada, pero le dice el profeta que el hijo que lleva en el vientre esa mujer, el que va a nacer, el Señor lo va a herir. O sea, en pocas palabras, va a perder la vida. Si algo le dolía a David era su familia, sus hijos, ¿verdad? Los amaba. Incluso era un hombre que el rey David ganaba muchísimos combates, conquistó muchos lugares, pero perdió una batalla que era la batalla de su casa. Sus hijos prácticamente se rebelaron contra él y tenía la mayor batalla de David la tenía dentro de su casa. Conquistador afuera, pero perdiendo la mayor batalla de su familia dentro. Y cuando el rey David se entera que el profeta Natán le va a decir esto, se pone muy triste, y entonces dice que se postra y comienza a orar. Y quiero que me acompañe en el capítulo 12, versículo 16. Dice que el niño cae gravemente enfermo y en el versículo 16 dice así: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Fíjense ustedes, rogó a Dios en su intimidad, su aposento, dice que se acostó en tierra, ayunó, humillado delante del único que podía librarlo de esa consecuencia de su desobediencia. Versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Él no quería nada, él lo único que quería era que el único que podía librar a su hijo le diera esa oportunidad. Dice, y al séptimo día murió. ¿Cuántos días pasó desde que David entró? 7 días. 7 días donde David no salió de ese lugar. 7 días donde estuvo David sin comer. 7 días donde estuvo David orando y rogando para que Dios tuviera misericordia de este niño y sin embargo se hizo la voluntad de Dios. Esa era la consecuencia de la desobediencia, es que el niño murió. Y fíjate lo que dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Que había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Fíjense ustedes, David orando, David intercediendo, David clamando para ver la mano de Dios, que muchas veces Dios lo ha librado, que Dios ha respondido, tantas oraciones de David, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos los salmos de David que dice, tuve temor, clamé a ti, tú me libraste de todos mis temores, de todas mis angustias, ¿verdad? En todo momento vio la mano poderosa de Dios, pero en este momento, en este acto en el cual David había desobedecido a Dios, dice que se postró, rogó, oró, ayunó durante 7 días. ¿Por qué 7 días? Mientras estuvo con vida el niño estuvo orando y rogando. Yo no sé si quizás el niño hubiese estado más tiempo, estaría David en esa condición hasta ver la respuesta de Dios, no lo sé. Pero yo sí sé que en 7 días se enteró que el niño había muerto. Que el niño había muerto. Ahora, ¿cómo sería la actitud de David, de este padre? Este hombre que no quería que ese momento llegase. Quizás había dicho, ¿por qué ahora no me has respondido? ¿Por qué no obraste? ¿Cuál fue la manera, la actitud en la que David obró en medio de esta respuesta de Dios? Pues fíjate lo que dice, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, la actitud de David. David se levanta, se cambia la ropa, se arregla y dice que va ¿a dónde? A la casa de Dios. No a quejarse, no a decir por qué lo has hecho,
¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste que muriera? ¿Por qué? No. Él aceptó, en pocas palabras, el no de Dios. Cosas que muchas veces no aceptamos. Parece que Dios tiene que decirnos sí en todo. Sí, Señor, dime sí en esto. Señor, yo necesito una respuesta, necesito esto, necesito ver tu mano, necesito. Y si en esa necesidad la respuesta de Dios es no, yo te pregunto, ¿qué harías? Estamos hablando de una vida, un hijo. Un hijo, no estamos hablando de una situación económica. No estamos hablando quizás algo que le estaba pasando a David. Estamos hablando del hijo de David. El hombre que estuvo conforme al corazón de Dios, que se deleitaba en la presencia de Dios. De repente ve que Dios le responde con un no. Era un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que sabía aceptar el no de Dios. Que se levanta cuando se da cuenta que su hijo ha muerto y lo primero que hace es adorar a Dios. Es que a Dios se le adora en las buenas, pero también a Dios se le adora en las malas. A Dios se le adora en cuando Él nos dice sí, pero también se le adora cuando dice no. En cualquier que sea mi situación o lo que esté viviendo, tenemos que aprender a ser adoradores. ¿Sabes por qué? Porque tales adoradores está buscando el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores están dispuestos a adorar al Señor cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la respuesta de Dios, adoran al Señor. Y aquí vemos a este hombre que a pesar de la circunstancia y la respuesta de Dios, dice que le adoró. Y después a continuación dice, después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Fíjate, 7 días sin comer, 7 días ayunando, 7 días intercediendo, rogando por su hijo. La respuesta de Dios es no, muere su hijo. Lo primero que hace es lavarse, arreglarse, asearse. Va al templo, a la casa de Dios, a adorar a Dios y luego se preocupa por su estado físico y come. Ni siquiera fue capaz de ir primero a comer y a saciarse físicamente. No. Él seguía en ayuna, pero fue a adorar a Dios. Es que lo primero en nuestras vidas es el Señor. Es lo primero. Adorar al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas por el Señor. Pero Dios tiene que ser el primero. Un hombre que no cuestionó, un hombre que nos enseña a través de esto lo importante que es servir a Dios, de aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Y muchas veces a nosotros hemos visto una respuesta del Señor que dice, no es ese el trabajo, no es esa la persona que tengo para ti, no es el lugar donde te he puesto, no es ahí donde te quiero, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y a veces vamos a encontrar un no del Señor. Pero tenemos que aceptarlo. Porque mejor es un no de Dios que hacer nuestra voluntad separado de Dios. Es el error más grande que podemos tener. Él lo aceptó, adoró al Señor. Y creo que un padre, todos los que son padres y tienen hijos, saben cuánto aman a su hijo. Saben cuál es cuando hablamos de un amor de un padre a un hijo. ¿Sabe de qué estamos hablando? Pero él lo aceptó. Dice que los siervos estaban tan preocupados porque si David estando 7 días en ayuna mientras estaba con vida, ahora que se enteró que había muerto, ¿cómo va a reaccionar en medio de todo esto? Y le dio una lección a los siervos, incluso a todo el palacio de los que estaban ahí rodeados, dándole a entender que Él existe gracias a Dios. Dios lo guardó y Él es el centro, es el primero en su vida y que sabe aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Y les enseñó a sus siervos. Y nosotros también cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, enseñamos de que somos hijos de Dios. Y la gente va a darse cuenta de que nosotros aceptamos la voluntad de Dios y no nos quejamos, sino que le adoramos, cualquiera que sea la decisión de Dios en nuestras vidas. ¿Lo crees? Pero ¿sabes algo? No quedó ahí. El Señor le dijo no, pero ese no trajo una bendición. Porque el no de Dios trae bendición. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Tú me amas, David? Sí. ¿Aceptas mi no? Sí. Pues muy bien. Ahora te voy a bendecir. ¿Y cómo? Te daré otro hijo con ella.
Ese hijo se llamará Salomón y será el próximo rey de Israel. Y hará lo que tú siempre has querido hacer durante muchos años, que ha salido de tu corazón y siempre has querido hacerlo. Tú no lo harás porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo hará. Construirá el templo, la casa de Dios. Fíjate tú, qué orgullo, qué mayor bendición para David que su hijo Salomón va a construir el templo. Y la oración y el ruego que hace David por su hijo Salomón antes de entregarle el reinado es que sea un corazón limpio, íntegro y que guarde la palabra de Dios, los estatutos, el mandamiento, y que le construya el templo a Dios. Eso era lo que quería que hiciera Salomón. ¿Creen que fue una gran bendición que le dio el Señor? Una gran bendición, ¿verdad? Es que a pesar de un no de Dios, somos bendecidos en medio de ese no. Pero no nos comportemos como niños caprichosos que cuando no nos da o no llegamos a alcanzar lo que queremos, nos rebelamos, nos quejamos, nos entristecemos, nos enfadamos. No, hermano. Aprendamos como David, que nos ha enseñado en esta respuesta que lo que tenemos que hacer cuando vemos una respuesta de Dios es adorarle y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Quiero que me acompañes a otro padre que nos da un ejemplo. Te lo voy a leer sin decirte dónde se encuentra. No lo pongan todavía a ver si se hacen una idea. Bueno, ya lo voy a decir al principio. Dice que era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién estoy hablando? Job. Muy bien. ¿Sabes qué hacía Job? Dice que tenía, ¿saben cuántos hijos tenía Job? 10, 7 varones y 3 mujeres. 10 en total. Dice que cada uno hacía una fiesta, un banquete, y todos los hermanos iban y le apoyaban. Y al siguiente día hacía otro y todos iban. Y si eran 7 hombres, entonces se la pasaban toda la semana en fiesta, hermano. Invitaban a sus hermanas. Pero dice que su padre, fíjate lo que dice, su padre levantaba sacrificio por cada hijo, por cada uno y cada día, para que hallaran gracia delante de Dios por si acaso habían blasfemado, habían pecado contra Dios. Eso hacía Job cada día por sus hijos, intercedía por ellos. A pesar de la condición, a pesar de lo que estuvieran haciendo, él en la intimidad iba y hacía un sacrificio. ¿Qué hacía? ¿Qué es un sacrificio? Intercedía. Era el momento en el que él se acercaba a Dios a través de ese sacrificio, rogando que tuviera misericordia, que hallara gracia a sus hijos delante de Dios. Y una pregunta, ¿lograba obtener algo? Yo creo que sí. Porque cuando leemos más adelante que dice que Satanás se le presenta a Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás le dice algo que si lo he visto, claro. Lo tienes cuidado, le has puesto como una protección, un cerco a su alrededor que cuida de su familia, de su finanza y de todo lo que es de él. No puedo acercarme a él. ¿Y eso por qué? Por los sacrificios que hacía Job. Hacía que la protección de Dios estuviera sobre su familia y su hogar. Y ahí ves el poder tan grande de un padre que intercede por sus hijos. A pesar de la condición y el comportamiento que puedan tener ellos, el padre oraba, el padre hacía sacrificios, se presentaba delante de Dios en petición de cada uno de sus hijos y Dios cuidaba y guardaba cada uno de ellos. Donde incluso Satanás le decía, no puedo acercarme, no puedo porque hay un cerco, los cuida y los guarda. Y es que eso es la herramienta eficaz que tenemos nosotros los padres hoy por hoy, la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y un padre tiene que aprender a descansar en la oración, porque si tú oras a Dios y sales igual preocupado de dónde está tu hijo, qué hace tu hijo, cómo está tu hijo, y siempre andas preocupado, quiere decir que no estás confiando en Dios. Pero cuando tú confías en Dios, estás tranquilo. El control lo tiene Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios cuida de tus hijos? Pues vive confiado, tranquilo. No digas que sí, Dios tiene el cuidado de mis hijos, pero después te preocupa y vives preocupado. Salió por la puerta, ¿dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Cómo? ¿A qué hora llegará? ¿Cómo? Tranquilo.
Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿No creemos que Dios tiene cuidado de todo? ¿O es que acaso el Dios de Job es diferente al Dios nuestro? Es el mismo. Y así como pudo cuidar de los hijos de Job, también puede cuidar de nuestros hijos y nuestra familia. Y tenemos que confiar y creer en el Señor. Y si algo llegase a pasar es porque Dios lo ha permitido. Pero aprendamos a confiar en Dios, a descansar en el Señor. A mí me sorprende muchísimo esta revelación, porque es una revelación. La Biblia nos está revelando el poder que hay de un padre cuando ora por sus hijos y su familia. Lo está revelando, Satanás lo está sacando a la luz y dice, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a entrar? No puedo. Por eso es que ni siquiera nos tenemos que preocupar, es que si Satanás, es que si los demonios, es que si nada, hermanos. Con Cristo somos más que vencedores. Y el que está con nosotros es mayor que el que pueda venir contra nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cuántas promesas y promesas hay para nosotros? ¿Y por qué tenemos que vivir con miedo? ¿De qué voy a tener temor? De nada. Porque el Señor está conmigo, con mi familia. ¿Lo crees? Entonces vamos a vivir confiados. Vamos a vivir tranquilos, confiados en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Sí, es verdad que después el Señor permitió ciertas cosas en la vida de Job. Es verdad que ese cerco que lo cuidaba después ya no estaba. Y el Señor permitió, escúcheme bien, permitió que Satanás hiciera ciertas cosas. Ahora, ¿qué fue el resultado? Dice que tuvo los hijos más hermosos que no han nacido nunca después de esta prueba. Y fue aún más bendecido y prosperado de lo que era. Y esas son las cosas de Dios. Esas son las respuestas de Dios. Porque Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que pedimos. Él va mucho más allá. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Lo que tenemos es que aprender a confiar en Él y vivir confiado. Porque esa es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tendremos las peticiones que le haremos hecho. ¿Lo crees? Muy bien, hermanos. Ahora bien, vamos a dar un salto al Nuevo Testamento. Y aquí hay una enseñanza preciosa, Marcos capítulo 5. Otro padre. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca, dice, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, fíjate, un principal de la sinagoga, llamado Jairo. No era cualquier persona. No era cualquier persona. ¿Qué es una sinagoga? Era un lugar donde se reunían, ¿verdad?, para leer las escrituras, para enseñarlas, para orar, incluso para tomar decisiones en diferentes partes. Ahí no se hacían sacrificios, los sacrificios eran única y exclusivamente en el templo. Entonces ahí es donde se reunían en diferentes lugares. Cada sinagoga tenía un principal, un hombre encargado de esa sinagoga de tomar decisiones. Para que esa persona sea el principal era necesario que sea un hombre intachable, un hombre conocedor, un hombre con respeto, ¿verdad? Y lo seleccionaban entre todos y lo ponían como principal. Después había otra persona que era el encargado de sacar los pergaminos para tener la lectura y enseñarla. Después había otro encargado de recoger las ofrendas. Habían diferentes responsabilidades en la sinagoga, pero la mayor de ellas era el ser el principal de la sinagoga. No cualquier persona podía ser principal de la sinagoga. Incluso podías llevarte tiempo, prepararte para ser el principal de la sinagoga. Pero sin embargo dice que viene uno corriendo, un principal de la sinagoga llamado Jairo. Dice que luego que le vio se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Claro, nosotros leemos esto y decimos, bueno, muy bien. Pero cuando nosotros leemos estos versículos, fíjense lo grave que ha hecho este hombre. Cuando yo te digo a ti que en Juan capítulo 9, versículo 22 dice, los judíos acordaron que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cuándo acordaron eso? En la historia del ciego, ¿verdad? El que nació ciego, ciego de nacimiento.
Dice que cuando se acercan los judíos, los fariseos, a los padres y le preguntan, ¿es verdad que Jesús le abrió los ojos a tu hijo? Ellos le dicen, yo sé que es nuestro hijo, pero si Jesús le abrió los ojos, sí, no sé. Pero dice que tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Por eso mismo, porque habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos no querían que los expulsaran de la sinagoga. Tenían miedo. Juan 12:42, muchos gobernantes creyeron, pero no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí vemos también hombres importantes que creyeron en el Señor, pero no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El mismo Señor Jesucristo dijo que llegaría un momento donde los expulsarían de la sinagoga. Pero cuando leemos esto, para el pueblo de Dios, para los judíos, era importantísimo estar en una sinagoga. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó ¿cómo? Entrando en la sinagoga y enseñando la palabra, ¿verdad? Incluso la primera vez que entra en la sinagoga, si no me equivoco, la primera vez se encuentra un hombre en el día de reposo con la mano seca. Y dice que ahí es donde hace ese milagro, ¿verdad? Y le sana la mano. Y entonces ya empiezan los conflictos, que cómo es posible que haya hecho una sanidad un día de reposo. Y es donde Jesús comienza a confrontarlo. ¿Y dónde lo hizo? En una sinagoga. Una sinagoga era muy importante en aquel momento, en donde muchos no querían confesar a Jesús para no ser expulsados. Ahora entendemos y decimos, qué valiente este hombre, siendo el principal, no era cualquier persona. Si los padres del ciego tenían miedo, ahora fíjate, un principal de una sinagoga dice que sale corriendo cuando ve a Jesús, se postra a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es tremendo. Era la única hija. En Lucas dice que era su única hija. Él está reconociendo que Jesús es el Mesías. Él está reconociendo con lo que está diciendo que Él es enviado por Dios. Lo está reconociendo. Y si nosotros leemos, sabemos que había una gran multitud con Jesús. Y sin embargo, a este hombre no le importó. Él lo que quería era salvar a su hija. Dice que delante de todos llegó y se postró. No le importó las demás personas, no le importó la gente que estaba ahí, si lo criticaban o podían señalarlo. Él lo que quería era que su hija se salvara. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fíjate tú la gran cantidad de personas que había en ese lugar. Que le apretaban y le apretaban. Era imposible prácticamente Jesús caminar. ¿Se imaginan ustedes Jairo al ver todo esto? Mi hija está agonizando, está a punto de morir. Señor, ven a mi casa, sana, salva a mi hija, ayúdala. Y de repente hay una multitud que el Señor para ir de la casa a Jairo casi que se le hacía eterno. Era imposible prácticamente. Me imagino Jairo abriéndole espacio al Señor para que caminara entre tanta multitud. Pero el Señor le era imposible poder caminar y de repente a esto le añadimos que acontece un milagro extraordinario. Un milagro que ni siquiera Jesús dijo nada. Y sabemos la historia que es aquella mujer que durante mucho tiempo estuvo sufriendo un flujo de sangre, que le toca el borde del manto al maestro, arrastrada por el suelo. Y dice que fue en ese momento la gloria del Señor tocando a esta mujer y fue sana instantáneamente. Y vuelve a detenerse. ¿Cómo está pasando Jairo esta situación? El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y Jairo quizás dice, Señor, tanto los discípulos, todos, Señor, todo el mundo no paran de tocarte. Y Jairo está agonizando, Jairo ya no puede más. Jairo está viendo que cada vez se le hace más eterno que el maestro llegue a su casa. Y en ese momento que están hablando, en ese momento que el Señor está diciéndole, hablándole a esta mujer, pasa algo. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? ¿Se imaginan? Este padre que la única esperanza era que Jesús llegara a su casa y resulta que no dio tiempo. Este padre es roto del dolor al darse cuenta que le han dado la noticia que él no quería oír. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no queremos escuchar noticias, verdad? Sabemos que van a llegar. Decimos, estoy pronto a oír esta noticia, no quiero que llegue. No estoy preparado. No sé cómo voy a poder llevar esta noticia.
Y a veces que estamos asustados de la noticia. Jairo estaba preocupado, no quería que eso pasara. Su esperanza era que Jesús llegara. No le importó las críticas o lo que fueran a decir de él. La esperanza era que Jesús entrara a su casa. Y de repente alguien corriendo de su casa viene y le dice: Jairo, tu hija ha muerto. No me quiero imaginar el dolor de este padre. La angustia de este padre al escuchar eso. Versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús vio que había un corazón roto, destruido, que su esperanza la había perdido, que entró el temor, el miedo, la angustia, y le hizo tener incredulidad. Es que el miedo apaga la fe. ¿Sabías eso? El miedo te hace ser incrédulo. Por eso el Señor le dijo: no temas, cree solamente. Y hoy te dice el Señor a ti: no temas, solamente cree. Solamente cree. No nos dejemos llevar por las noticias, no nos dejemos llevar por lo que pueda decir el hombre, no nos dejemos llevar por lo que pueda decir cualquier persona. Da igual lo que puedan decir el hombre. ¿Sabe quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Sabe quién es el que sella? ¿Quién es el que garantiza? ¿Quién es el que tiene la última opción en tu vida? El que soluciona, el que lo dice. Jesús. Él es el que tiene la decisión. Da igual lo que pueda decir el hombre, da igual lo que puedan decir tus padres, da igual lo que pueda decir tu marido, tu mujer, tus hijos. La última palabra la tiene el Señor. Y el Señor te está diciendo: no temas. Cree solamente. No estamos solos. El Señor está con nosotros. No temas, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya había tristeza de ver a esa niña muerta. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Fíjate, ¿qué hizo Jesús? Quitó a los incrédulos. Toda la gente incrédula se me va. Todos los que se burlan, todos los que no creen, todos aquellos que te señalan, todos aquellos que se ríen de lo que tú dices, aléjalos, apártate de ellos, quítalos de medio de tu camino y solamente acércate a gente que cree, que tiene fe, que te aporta, que está contigo, que sabe que Dios está contigo también como lo está con Él, que es lo que va a avivar la fe en nuestros corazones. Y el Señor se acerca y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice: y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Creen ustedes que nadie se iba a dar cuenta de lo que pasó, aunque Jesús dijo no digan nada? ¿Qué va a pasar con los llorones? Cuando están fuera de la casa y vean a la niña salir por la puerta, que se reían y se burlaban de Jesús cuando dijo esas palabras, ¿qué va a pasar con ellos? Es imposible no dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Todos se iban a dar cuenta del milagro que había hecho el Señor en ese momento. Ahora yo pregunto algo. ¿Qué pasaría con el principal de la sinagoga cuando estuviese delante de los fariseos, de los rabinos, de los maestros, de aquellos escribas, hombres importantes? Cuando le digan: ¿sabes algo? Jairo se postró delante de Jesús. Jairo hizo que Jesús entrara a su casa. Ahora Jairo sigue a Jesús. ¿Creen ustedes que Jairo le preocupó que lo echaran de la sinagoga? ¿Creen ustedes que Jairo le importó que lo señalaran? ¿Creen ustedes que Jairo le importó los comentarios y lo que estaba diciendo las demás personas? Le importaba nada. Le importaba nada.
Y Jairo quizás dijo, no me importa que no siga en la sinagoga, no me importa perder el cargo que tengo, no me importa que me señalen, incluso que tenga que ir a la cárcel. Lo que a mí me importaba era que mi hija estuviera viva y vive gracias al Señor. Eso es lo que a mí me importa. Y a mí me da igual, como Anderson, que a mí me señalen, me critiquen, que se burlen. A mí lo que me importa es que yo antes estaba muerto y ahora vivo. Que antes estaba perdido y el Señor me ha rescatado. Y ahora vivo para Él y le quiero vivir mi vida agradándole al único que le dio sentido a mi vida. No tengo de qué avergonzarme. Y si algo tengo que perder por servir al Señor, no lo pierdo, porque el Señor dice que yo te recompensaré. Somos bienaventurados, bendecidos aún perdiendo algo por causa del nombre del Señor. ¿De qué temor voy a sentir? Jairo vio que el único que tenía la solución de su vida era el Señor. Y él se dio cuenta. Y no le importó perder lo que sea por seguir al Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo también lo mismo. No temas, solamente cree. Y no importa lo que pueda pasar por seguir al Señor. Porque el Señor está a nuestro lado y no estamos solos. Y yo leo las Escrituras y puedo hablar de muchos ejemplos bíblicos donde hubieron padres que estuvieron dispuestos a hacer lo que sea para que Dios tuviera misericordia, para que Dios guardara a sus hijos, para que los cuidara en medio de lo que estaba aconteciendo. Y el Señor obró de una manera tremenda, preciosa. ¿Y tú crees que Dios no tiene también el poder para obrar en nuestros hijos? Estamos en unos tiempos difíciles, hermanos, ¿sabes? Donde nuestros hijos lo tienen cada vez más complicado. Donde nuestros hijos va a ser la generación que lo va a tener más difícil que nosotros, porque la maldad cada vez va a un aumento. Donde quiere el enemigo incluso meterles enseñanzas en contra de la voluntad de Dios. Pero para eso estamos los padres. Para enseñarles, instruirles, orar, cuidarlos, guardarlos y arroparlos espiritualmente y que crezcan con el temor de Dios. Para que no se aparten de los caminos del Señor, sino que sea un remanente, una generación que marque la diferencia en este mundo corrompido, que a pesar de la maldad, a pesar del pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios a través de esa generación que se va a levantar. ¿Por qué? Porque sus padres se han parado firme y han orado, han clamado, han rogado y han instruido a estos niños. Y esa es la responsabilidad que tenemos tú y yo en estos tiempos. Cumplamos esa responsabilidad dignamente en la cual el Señor nos ha dado la gran bendición de ser padres. Y aquí vemos hombres, padres y madres que hacían lo posible por que sus hijos fueran salvos. Pero, ¿sabes? Veo un padre que hizo lo contrario. Veo un padre que marcó la diferencia. Veo un padre que delante de muchas personas se escuchó su voz audible que dijo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Que después, más adelante, su mismo hijo lo entrega, lo da. Su único hijo, cuando vemos que todos hacían lo posible por rescatar a su hijo, él lo da. Lo entrega en una cruz. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha hecho ese amor tan grande de dar a su hijo? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor que rompe fronteras. Un amor que por mucho que quieras entenderlo es casi imposible entenderlo. Un amor incondicional, un amor ágape que da todo sin nada a cambio. Y vemos ahí a su hijo en la cruz del Calvario, donde rasga prácticamente su corazón y hace un clamor desde lo más profundo de su ser. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento donde el padre se aleja de su hijo. Ahora ya no se acerca el hijo como padre, sino como Dios, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento su hijo llevaba todo el pecado encima de él. Tu pecado, mi pecado. Y lo está pagando en la cruz del Calvario. Y el padre se aleja del hijo. Porque el Padre es santo. Y ahí pasa algo tremendo. Ahí pasa algo grandioso.
que esa cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos redimidos tú y yo. Y somos salvos, somos perdonados. Ha pagado el precio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso queda ahí, sino que ahora somos hechos hijos también. Y somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Por qué? Porque el Hijo intercede por nosotros. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ese amor tan precioso de este Padre? Ese amor que la gente del mundo que no conoce dice, Dios ama. ¿Y dónde está Dios? Dios verdaderamente ama. ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos ladrones? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanta gente muriéndose de hambre? ¿Sabes por qué? Porque no quieren a Dios. Y donde hay maldad es la ausencia de Dios. Y entre menos quieran aceptar a Dios, más se incrementará la maldad. Pero Dios nos ha amado. Dios nos ha amado. Y escúchame bien el que está escuchando en este momento este mensaje. Dios te ha amado a ti también. Y te ha amado de tal manera que su único hijo lo entregó por ti. Y dice que si lo aceptas a Él como tu único Salvador, serás salvo. Si confesares tu pecado y te arrepintieras de tus malos caminos, serás salvo. Porque ha sido el único que ha reconciliado al hombre con Dios. Pero no solamente nos ha reconciliado con Dios, sino que dice que ha puesto también ese ministerio a nosotros de reconciliar al hombre con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de un Padre, el cual tú y yo hemos tenido la gran bendición de conocerle y de amarle. ¿Amas a Dios? ¿Sí? Por eso el Señor dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Fíjate, está hablando del amor de un padre. ¿Cuánto más haré yo por vosotros? ¿Cuánto más? Y va más, aunque tu padre y tu madre te abandonen. Ojo con esto, para que un padre y una madre abandonen, que hay casos, los hay, claro que sí. Pero el Señor dice, aunque ellos te abandonen, yo estaré contigo. Yo no te voy a abandonar. Mi amor va mucho más allá del amor de un padre y un hijo. Ese es el amor que nos ha dado el Padre a nosotros, nuestro Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Que le des gracias a Dios. Porque Dios es bueno. Nosotros, nuestra naturaleza, no hacemos sino hacer lo posible para que nuestros hijos lo tengan todo. Incluso no queremos que nuestros hijos pasen por lo que hemos pasado, ni que sufran lo que hemos sufrido. Queremos aún que nuestros hijos tengan más fe en Dios, que sirvan más al Señor, que se entreguen a Dios. Hacemos lo posible por nuestros hijos, somos capaces de caminar kilómetros por ellos, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Sin embargo, cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos el amor del Padre, de Dios, que Él dio a su Hijo. Él dio. Y cuando vemos eso decimos, Dios mío, yo no sería capaz de dar a mi hijo. Yo sí sería capaz de entregarme a mí por Él, pero dar a mi hijo para que otro se salvara, eso no lo haría nadie. Pero Dios lo hizo. Ese momento desde el Génesis, desde la creación del mundo, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un momento se rompe en la cruz del Calvario. Y ahora el Hijo se encuentra ahí en la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento donde el Padre se aleja. ¿Y todo por qué? Por amor. Me duele tanto cuando oigo a alguien y dice, Dios me ama. Esa expresión, Dios me ama. ¿Tú no ves el amor de Dios tan grande? Ese amor incondicional que lo dio todo por nosotros. Y la gente no puede ver a Dios. Pero sin embargo, aquel que ha tenido un encuentro con Cristo comienza a ver al Señor en todos lados. Ve los cielos y ve la mano de Dios y la hermosura. Ve los mares y ve al Señor. Ve el atardecer y ve al Señor.
el respirar, el poder caminar, y en cualquier momento vemos a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas en nuestras vidas. No somos perfectos y cometemos tantos errores. Como nos dice tu palabra y nos llama, Señor, somos malos. Somos malos. Y aún en nuestra maldad sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú, Señor, que nos amaste tú primero? ¿Cuánto más tú, Señor, tendrás cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia? Ayúdanos a aceptar el no tuyo. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Aunque nos duela, aunque muchas veces sin entender tengamos que llorar, Señor. Pero sabemos que esas lágrimas, bajo tu voluntad, serán consoladas. Que ese corazón entristecido, bajo tu voluntad, será sanado. Porque tú no abandonas, tú estás a nuestro lado. Y cualquiera que sea la situación que hoy estemos viviendo, cualquier prueba, tribulación que estemos pasando en este momento, Dios mío, reconocemos tu soberanía. Reconocemos que tú eres el que tiene la última palabra. Y yo te quiero pedir por un joven que me han pedido, Señor, que orase en este momento por él, en Cuba. No me acuerdo su nombre, Señor, pero yo te pido en el nombre de Jesús que tenga misericordia de él, Señor. Sé que hay mucha gente orando por su vida. Trae sanidad, Dios mío. Toca su corazón. Que se manifieste tu voluntad en la vida de esta persona, Señor, de este joven. Glorifícate, Señor. Pon paz en los corazones de sus seres queridos. Y que la gente pueda darse cuenta que tú estás a su lado. Yo te doy gracias por cada uno de los padres que están hoy aquí, Señor, sentados. Yo te pido que tú, Señor, quites todo temor de sus corazones y que aumente su fe, que aprendan a descansar en ti, que tú eres el único que tienes el control, el único que cuida y guarda nuestra salida y nuestra entrada, y que pronto aquellos padres que han estado orando y rogando tanto por sus hijos podrán ver que lo que han segado con lágrimas, con regocijo cosecharán, que lo que mucho tiempo han estado orando verán la respuesta de Dios muy pronto, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan hermoso, Dios mío. Ayúdanos a confiar en ella, a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.